Y ya a esta hora se encuentra con nosotros Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para hablar sobre el Acuerdo Nacional. Gracias, Marcelo, por estar presentes aquí en Telediario. Fabricio, buenas noches y un saludo cordial a su distinguida audiencia. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ¿qué expectativas tienen ustedes sobre este llamado que ha hecho el Gobierno Nacional a distintos actores del sector privado, empresarios, representantes de la academia, ciudadanía en general, a participar en el Acuerdo Nacional Ecuador 2030? Bueno, las propuestas de diálogo siempre van a ser positivas dentro de una sociedad democrática, pero los diálogos no deben quedarse precisamente ahí, sino que tienen que pasar a acciones. Y esperamos que esta propuesta de diálogo del presidente de la República, este gran acuerdo nacional, se concrete en acciones claras, porque si no, lastimosamente será visto como un acto desesperado que únicamente buscaría legitimidad y que tal vez podría terminar minando la credibilidad del presidente. Esperamos realmente que estas 7 áreas de discusión en las que se ha convocado a distintos sectores den resultados, que realmente se escuche la ciudadanía y pues que podamos construir juntos el Ecuador que todos queremos. Claro que sí. Recordemos brevemente, para poner en contexto a la ciudadanía, cuáles son estos 7 ejes sobre los cuales se va a trabajar este Acuerdo Nacional Ecuador 2030. Los ejes son los siguientes: educación, seguridad social, competitividad, innovación y generación de empleo. También está el tema de democracia y reforma institucional, la sostenibilidad y cambio climático, seguridad ciudadana y la prevención de adicciones y la no violencia. ¿Hay alguno de estos ejes que genere mayor interés para el caso de la organización que usted representa? Bueno, precisamente Fundación Ciudadanía y Desarrollo desde el año 2009 ha venido trabajando en el fomento de una democracia mucho más sólida, iniciativas que promueven la transparencia, y es por esto que precisamente en este gran acuerdo nacional nosotros trabajaremos en la mesa de democracia y reforma institucional. Creo que ha sido amplio el debate que ha existido en los últimos meses, ya 2 años, al respecto de cuál es la estructura de nuestro Estado. Si es que tiene o no que existir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si es que tal vez hay que limitarle sus funciones, cómo elegimos a nuestros representantes, cómo se asignan los escaños en la Asamblea Nacional, o incluso si es que el voto en el Ecuador tiene o no que ser obligatorio. Y sin dejar de lado algo que ha aparecido en las noticias de los últimos días: el financiamiento de las campañas políticas. Así es. Tiene que transparentarse cómo se está financiando la política, porque si es que no conocemos esto, se está permeando la corrupción a través de malas prácticas. Bueno, y si finalmente se lleva a cabo un proceso de diálogo y acuerdos en concreto para trabajar sobre el fortalecimiento de la democracia y eventuales reformas a la institucionalidad, ¿en qué medida este país puede cambiar? Bueno, precisamente yo creo que Ecuador podrá cambiar cuando nos sentamos a debatir. Las sociedades que no debaten no crecen, las sociedades que no debaten no pueden avanzar de manera colaborativa hacia mejores días. Creo que es una iniciativa bastante loable del gobierno, como había mencionado hace unos momentos, y que si es que realmente existe el compromiso de todos los actores, podemos dejar sentadas las bases de un Ecuador mucho más democrático, más transparente, con más empleo, que fomente la innovación y el emprendimiento, pero que también garantice derechos fundamentales, como son la educación, como son la salud, y que se pueda, y esa tal vez la última mesa y una de las más importantes, prevenir la violencia de género y también prevenir las adicciones a drogas que tanto están afectando a nuestro país. Claro que sí, Marcelo. Usted ha mencionado que hay algunos temas que son muy importantes que dentro de este eje de la democracia y reforma institucional se podrían debatir. Entre ellos ha mencionado la eventual desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el mecanismo a través del cual nosotros elegimos a nuestros representantes, a nuestras autoridades, la posibilidad de pensar en la obligatoriedad del voto, que actualmente es obligatorio en nuestro país, y, en fin, otro tipo de reformas. ¿Es necesario pensar bajo este contexto y estos temas que se ponen sobre la mesa de discusión en una eventual asamblea constituyente? Bueno, en este caso la convocatoria de una asamblea constituyente, y aquí pasamos al plano jurídico, pues ya dependerá de un proceso que tiene que seguirse, de una convocatoria por parte del presidente o por parte de quienes la Constitución permite esta convocatoria, adicionalmente de la actuación de la Corte Constitucional que dictamine, en este caso, si es que este procedimiento es válido o no, y el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que los tiempos políticos no nos dan para una convocatoria o una asamblea constituyente, considerando que esto requeriría de 3 procesos electorales: la convocatoria de la asamblea constituyente,
la elección de los miembros de esta Asamblea Constituyente y posteriormente ratificar si la Constitución elaborada, en este caso, es aprobada o no por la ciudadanía. Creo yo que tal vez esta iniciativa de gran acuerdo nacional lo que está buscando es reunir a los sectores académicos, políticos y sociales para ver el camino más adecuado para garantizar gobernabilidad, fortaleza estatal y también que se respeta el Estado de Derecho en nuestro país. Creo yo que estamos en un proceso de transición bastante delicado y que tiene que ser tratado con pinzas, pero sobre todo escuchando al que piensa distinto. En el evento del día de hoy se mencionaba claramente que es fácil construir algo con quien coincidimos en un pensamiento. Lo difícil, el reto está en tratar de construir algo perecedero con quien, en este caso, tenemos un pensamiento divergente. Claro que sí, llegar y alcanzar acuerdos mínimos para dar paso a propuestas que finalmente logren enrumbar el desarrollo del país. Ese es un reto muy importante. Ahora, usted ha mencionado que posiblemente los tiempos políticos no son los más adecuados para pensar en una asamblea constituyente de plenos poderes para poder cambiar las estructuras jurídicas e institucionales del país como tal. Pero ¿es posible entonces llevar a cabo esta transformación solamente a través de reformas de ley? ¿Es suficiente a través de esa opción o eventualmente una consulta popular? Bueno, claramente los caminos existen al respecto de si es posible una reforma constitucional o una enmienda constitucional. Por ejemplo, al respecto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o al respecto del derecho al voto que tiene el ciudadano, no lo podemos determinar nosotros, sino que es una atribución privativa de la Corte Constitucional quien deberá determinar cuál es el camino adecuado. Sin embargo, varios acápites que tienen que reformarse dentro de la legislación de nuestro país pueden pasar a través de la Asamblea Nacional. Es necesario también la creación de política pública por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, en materia de seguridad social, en materia de educación y en materia de medio ambiente. Es necesario recordar que esta convocatoria que hace el presidente de la República es para enmarcarnos en los objetivos del desarrollo sostenible de cara al año 2030 y que han sido promovidos por la Organización de Naciones Unidas. Bueno, hay temas que son de alta prioridad, de sumo interés para ciertos sectores. Para el caso de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ¿cuáles son los aspectos que mayor urgencia deben ser atendidos en el país, aprovechando este contexto del acuerdo nacional? Por supuesto que sí, creemos que es necesario fortalecer las políticas de transparencia en el país. La mayor herramienta para el combate a la corrupción sin duda es la transparencia y tal vez el Ecuador puede contar con una ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, pero esta ley fue aprobada en el año 2004. Tiene 15 años de vigencia y ya no está acorde a los estándares internacionales actuales en la materia. Debe ser actualizada. Sin duda que sí. Otro de los puntos, y como ya había mencionado, es el referente a la transparencia en el financiamiento de las campañas y evitar los conflictos de intereses que puedan existir. Una ley de lobby, por ejemplo, transparencia en el sector de las compras públicas puede ayudar a combatir la corrupción. Pero yo creo que no solo debemos enfocarnos en el discurso del combate a la corrupción, sino también en garantizar la independencia de funciones dentro del Estado, garantizar la independencia judicial, garantizar el acceso a la justicia, y eso requiere una reforma a la ley orgánica de la función judicial para que los ciudadanos podamos acceder a lo más importante, en última ratio, que es tener jueces independientes y poder acceder al servicio público de justicia que puede garantizar nuestros derechos fundamentales. Y finalmente, otra de las áreas que nosotros hemos identificado como fundación precisamente es fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Y esto puede darse a través de la implementación de políticas de gobierno abierto. Actualmente la Presidencia de la República, en conjunto con la ciudadanía, está construyendo el primer plan de acción de gobierno abierto y de esta manera pues somos parte al fin de la alianza global, la alianza por el mundial por el gobierno abierto, permitiendo generar un nuevo modelo de gestión en el país que se caracteriza por ser más transparente, participativo y colaborativo. Seguramente este diálogo es una de las muestras de que el gobierno quiere ahora contar con una participación mucho más efectiva y activa de la ciudadanía en esta difícil tarea de gobernar. Claro que sí. Al arrancar esta entrevista usted mencionó que será importante que este acuerdo nacional no solamente quede en la discusión, en el diálogo, en la retórica. ¿Cómo lograr dar paso a ya acciones concretas que finalmente puedan mostrar que este país está asumiendo un rumbo de cambio? Sin duda que sí, Fabricio. Creo que la mejor manera de poder lograr que los acuerdos se conviertan en acciones concretas es con la voluntad de todos los actores. La aprobación de una ley no depende del presidente de la República, depende de la Asamblea Nacional. La designación transparente de una autoridad
no depende únicamente de estos dos actores ya mencionados, dependerá de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se ajuste a las normas, así como también la administración de justicia eficiente requerirá de una función judicial que actúe de acuerdo a la normativa. Pero sobre todo creo yo que es necesario la participación honesta y desinteresada de todos los sectores de la sociedad. En este caso, no podemos dejar de lado a las organizaciones políticas que tal vez están en una fase de transición. El último proceso electoral en el cual existió casi 280 organizaciones políticas, más de 80.000 candidatos, creo que es un llamado de atención para los ecuatorianos, para tratar de que en las reformas al Código de la Democracia tengamos una democracia mucho más sólida, más estable y que garantice que para el año 2021 nuestros representantes respondan a los más altos intereses nacionales y no tal vez a intereses particulares que pueden aparecer en ese momento. Completamente de acuerdo. Ya para cerrar este espacio de entrevista, ¿cuál es el siguiente paso luego de que el presidente ha hecho esta convocatoria ya oficial a participar en el acuerdo? Bueno, para nosotros desde la sociedad civil estaremos atentos precisamente a la continuación de estas mesas de trabajo que ha convocado el Ejecutivo en este caso, para poder sentarnos de manera horizontal, sin jerarquías, eso es lo que esperamos, a tratar de discutir cuál es el camino que tiene que llevar a cabo nuestro país. Como mencionaba el vicepresidente el día de hoy, los ecuatorianos tal vez estamos de acuerdo en el destino del país. Todos queremos un país más transparente, más democrático, más equitativo para todos. Tal vez la discusión radica en cuál es el camino que tenemos que seguir y es necesario llegar a un consenso en ese camino precisamente. Muy bien, muchas gracias Marcelo por ofrecernos sus puntos de vista. Muchas gracias, agradecemos a Marcelo Espinel de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, una de las organizaciones que ha participado hoy en este llamamiento que ha hecho el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, a participar a los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana en este gran acuerdo nacional Ecuador 2030.